El sonido rítmico de la lluvia contra los ventanales de la casa se mezclaba con el tic-tac del reloj en la pared. Noelia se abrazó a sí misma, sintiendo el vacío de la enorme sala de estar. Como tantas otras noches, Jorge no estaba en casa. Años atrás, su matrimonio había sido un refugio de amor y ternura. Jorge, con su seguridad y ambición, la había conquistado con promesas de una vida plena. Al principio, todo fue hermoso. Cenas románticas, viajes inesperados, largas conversaciones hasta la madrugada. Pero con el tiempo, aquellas muestras de amor se habían desvanecido. Su esposo ahora solo vivía para el trabajo, para los negocios, para la próxima gran oportunidad. ¿Y Noelia? Noelia se había convertido en una sombra en su propia casa. Las conversaciones se redujeron a frases cortas, las cenas a platos fríos en la mesa. «Estoy ocupado, hablamos luego, no me esperes despierta», eran las respuestas habituales de Jorge. A veces Noelia se preguntaba si él siquiera la veía, si aún recordaba a la mujer con la que se casó. Fue en medio de ese vacío que John regresó. La primera vez que lo vio después de tantos años, Noelia sintió algo que la desconcertó. John apareció en la casa familiar sin previo aviso, con una maleta al hombro y una sonrisa despreocupada en los labios. Su cabello era un poco más largo, su mirada más intensa, pero la esencia seguía siendo la misma, un hombre que irradiaba vida. «¡John! ¡Noelia!», exclamó con entusiasmo, acercándose para abrazarla con naturalidad. Ella sintió su perfume amaderado y la calidez de su contacto. Fue un abrazo breve, pero lo suficiente para hacerla consciente de lo mucho que había cambiado su propia vida. «John, ¿cuánto tiempo?», respondió, apartándose con torpeza. 10 años, si no me equivoco. ¿Sigues dando clases? Sí, sigo siendo profesora, dijo ella, sorprendida de que lo recordara. Siempre pensé que eras demasiado paciente para enseñar a adolescentes. Bromeó John, guiñándole un ojo. Noelia soltó una risa suave, algo que no hacía desde hacía mucho. Había olvidado lo que era reír sin esfuerzo, lo que era sentirse escuchada. Durante la cena, John llenó la casa de anécdotas y risas, trayendo un aire fresco a un hogar que se había vuelto monótono y silencioso. Noelia lo observaba, fascinada por su energía, por la facilidad con la que iluminaba la habitación. Y entonces, en un momento en el que todos estaban distraídos, John la miró. Una mirada profunda, cargada de algo que Noelia no supo descifrar. Sintió un leve escalofrío recorrerle la espalda. Noelia no lo sabía aún, pero esa noche marcaría el inicio de algo que jamás imaginó. El despertar de emociones olvidadas. El peligroso juego de los sentimientos prohibidos. Desde que John regresó, la casa comenzó a sentirse menos vacía. Durante años, Noelia había vivido entre silencios y ausencias, con Jorge siempre ocupado, siempre fuera, siempre con la mente en otra parte. Pero con John en casa, el ambiente cambió. Al principio, su presencia era solo una novedad agradable. En las cenas, animaba la mesa con sus historias, con su risa fácil y sus comentarios llenos de humor. Noelia, que ya se había acostumbrado a las comidas solitarias, se encontró disfrutando de la compañía. ¿Sabías que en Londres hay una cafetería donde los meseros te leen poesía mientras tomas café? Noelia: ¿en serio? John: sí, pero la poesía es horrible. Creo que prefiero que me sirvan en silencio. Noelia rió, y John la miró con una expresión peculiar, como si estuviera disfrutando de verla sonreír. Al principio, todo parecía inocente. Conversaciones triviales, bromas ligeras, momentos pasajeros que Noelia no veía como algo más. Pero entonces, poco a poco, John empezó a buscarla más seguido. A veces la esperaba en la cocina por la mañana preparando café para los dos. «John, te vi salir temprano hoy. No trabajes demasiado, Noe. Nadie me llama Noe desde hace años», pensó ella, sintiendo un extraño cosquilleo al escuchar su nombre en los labios de John. Otras veces, cuando Jorge se ausentaba, como casi siempre, John encontraba excusas para quedarse en casa. «Noelia, ¿no te cansa estar aquí sin hacer nada?», le preguntó ella un día, intentando no darle demasiada importancia a su constante presencia. «Me gusta estar aquí», respondió John, encogiéndose de hombros. «Me gusta la compañía». Noelia no supo qué responder. Esa noche, la tormenta la sorprendió cuando salía de la escuela. Caminó apresurada bajo la lluvia, con la ropa empapada y el cabello pegado a la cara.
El viento soplaba con fuerza, y cuando finalmente llegó a casa, temblaba de frío. Abrió la puerta y, para su sorpresa, John estaba ahí, esperándola en la entrada con una toalla en las manos. «Sabía que llegarías así», dijo sonriendo de lado. «Ven, déjame ayudarte». Noelia se quedó inmóvil, sintiendo el agua resbalar por su piel. John se acercó, y con una naturalidad desconcertante, pasó la toalla por su rostro con suavidad, quitándole la humedad de la frente. «Yo puedo hacerlo sola», dijo ella, pero su voz salió temblorosa. «Lo sé», susurró John, pero no se apartó. Por un instante, el tiempo pareció suspenderse. Sus ojos se encontraron, y Noelia sintió que algo invisible y peligroso se formaba entre ellos. El calor de sus manos a través de la tela de la toalla, la cercanía de sus rostros, la intensidad en la mirada de John. Era una sensación prohibida, pero al mismo tiempo, embriagadora. Noelia tragó saliva y dio un paso atrás, como si de repente el aire a su alrededor se hubiera vuelto demasiado denso. «Gracias, John. Deberías descansar», murmuró antes de girarse y alejarse hacia su habitación. Mientras cerraba la puerta, su corazón latía con fuerza. Se llevó una mano al pecho, tratando de calmarse. Algo estaba cambiando. Algo que no debía permitir. Pero lo más aterrador era que una parte de ella no quería detenerlo. La casa estaba en completo silencio, excepto por el leve sonido del reloj marcando el paso del tiempo. Noelia estaba sentada en el sofá del salón, sosteniendo una taza de té entre sus manos. La calidez de la porcelana apenas lograba disipar la sensación de vacío que se había convertido en su compañera habitual. Jorge se había marchado otra vez. Ni siquiera se molestó en avisarle con anticipación. Solo un mensaje frío en su teléfono. «Voy a estar fuera unos días. No esperes despierta». Noelia suspiró, mirando el líquido ámbar en su taza. Se había acostumbrado a esas ausencias, a las noches interminables en soledad, a la cama demasiado grande y fría. Los pasos suaves de John la sacaron de sus pensamientos. Vestía solo un pantalón de pijama y una camiseta ajustada, con el cabello algo revuelto. Se detuvo en la entrada de la sala, observándola con una expresión indescifrable. «¿No puedes dormir?», preguntó él, con voz ronca por el sueño. Noelia sonrió apenas, una sonrisa amarga. «No es eso. Solo estoy aquí, matando el tiempo». John caminó lentamente hacia ella, sus ojos brillando bajo la tenue luz del salón. Se sentó en el sofá, justo a su lado, su cercanía trayendo consigo un calor distinto al del té. «¿Estás triste?». Su tono era suave, casi íntimo. Noelia negó con la cabeza, pero sin demasiada convicción. «Me he acostumbrado», respondió encogiéndose de hombros. John la observó con intensidad, como si pudiera ver a través de su máscara de indiferencia. Luego, con un aire pensativo, apoyó un brazo en el respaldo del sofá y giró el rostro hacia ella. «Si fuera yo», dijo en un murmullo, «nunca dejaría sola a la mujer que amo». El corazón de Noelia se detuvo por un segundo. Levantó la mirada encontrándose con la de John. Sus ojos oscuros la atraparon, profundos, peligrosos. «John», murmuró sin saber exactamente qué decir. Él inclinó la cabeza ligeramente, con una sonrisa casi imperceptible. «¿Qué? Solo estoy diciendo la verdad. No entiendo cómo Jorge puede dejarte así, como si no se diera cuenta de lo hermosa que eres». La respiración de Noelia se volvió errática. Aquellas palabras, tan directas, tan cargadas de intención, hicieron que su piel se erizara. «No deberías decir esas cosas», susurró. John soltó una leve risa, pero sus ojos no se apartaron de ella. «¿Por qué no? ¿Porque soy tu cuñado? ¿Porque está mal que piense así de ti?». Noelia apretó los dedos alrededor de su taza. Sabía que debía detener esto antes de que fuera demasiado tarde, pero su cuerpo no reaccionaba. Hacía demasiado tiempo que nadie la miraba de esa manera, que nadie le decía algo que la hiciera sentir deseada. John se inclinó un poco más cerca. «Dímelo, Noelia». Su voz era un susurro seductor. «¿Alguna vez, aunque sea por un segundo, has sentido algo por mí?». Noelia sintió que el aire se volvía espeso a su alrededor. Su mente le gritaba que se alejara, que pusiera distancia entre ellos,
que esto solo traería problemas. Pero su corazón le decía otra cosa. Apretó los labios y se obligó a desviar la mirada. «Es tarde, John, deberíamos dormir». Se levantó con rapidez, dejando la taza sobre la mesa y caminando hacia las escaleras con el pulso acelerado. Pero antes de desaparecer en la oscuridad del pasillo, escuchó la voz de John detrás de ella. «No puedes huir de lo que sientes, Noelia». Y lo peor era que tenía razón. Era una noche como cualquier otra. Jorge estaba de viaje de negocios y la casa se sumía en el silencio de su ausencia. Noelia se acomodó en el sofá de la sala, con el control remoto en la mano, buscando algo en la televisión para distraerse. La luz tenue de la pantalla iluminaba el espacio, proyectando sombras en la estancia vacía. John estaba sentado a su lado, más cerca de lo que debería. Era una proximidad peligrosa, pero en los últimos días, esa distancia entre ellos se había vuelto cada vez más corta. «¿Te gusta esta película?», preguntó John, con voz relajada. Noelia asintió, aunque apenas estaba prestando atención. Su mente estaba demasiado ocupada en la presencia de John, en el calor que irradiaba su cuerpo a tan solo unos centímetros del suyo. De repente, él se inclinó un poco más. «Noelia». Su voz sonó más baja, más íntima. Ella giró el rostro para mirarlo, pero antes de que pudiera reaccionar, John deslizó una mano detrás de su nuca y la atrajo hacia él. Sus labios se encontraron en un beso inesperado, intenso, cargado de todo lo que habían estado reprimiendo. Noelia debió alejarse, detenerlo, pero su cuerpo se negó a obedecer. En cambio, se dejó llevar por la sensación de los labios de John sobre los suyos, por la manera en que él la sujetaba con firmeza y ternura a la vez. Cuando finalmente se separaron, su respiración estaba agitada. «Esto está mal», susurró ella, con la voz temblorosa. John sonrió, deslizando sus dedos por su mejilla. «Entonces dime que no lo quieres», desafió en un murmullo. Noelia abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió. No podía mentir, no después de lo que acababa de sentir. Desde aquella noche, su mundo cambió. Vivía en un torbellino de emociones, felicidad y miedo, deseo y culpa. Cada vez que Jorge volvía a casa, ella evitaba mirarlo a los ojos, aterrada de que pudiera ver en su mirada lo que había hecho. Pero Jorge no notaba nada. Estaba demasiado ocupado, demasiado absorto en su trabajo como para darse cuenta de los silencios de su esposa, de las noches en las que Noelia apenas podía conciliar el sueño. Mientras Jorge se alejaba, John se acercaba más. Su dulzura la envolvía, la atrapaba en un juego que sabía que no debía jugar, pero del que ya no podía escapar. Las caricias robadas al pasar uno junto al otro en el pasillo. Las miradas cargadas de deseo a la hora de la cena. Los mensajes secretos enviados en la madrugada. Los encuentros furtivos cuando Jorge no estaba. Todo era un riesgo, un peligro latente, pero Noelia no podía detenerse. Hasta aquella tarde en la cocina. John y ella estaban preparando la cena. Era un momento simple, cotidiano, pero la tensión entre ellos lo hacía todo diferente. John se inclinó para alcanzar un cuchillo, y al hacerlo, sus manos rozaron las de Noelia. Un leve estremecimiento recorrió su piel. Él la miró entonces, y en sus ojos oscuros había algo inconfundible. Un deseo ardiente, una necesidad que Noelia sabía que reflejaba la suya propia. John dejó el cuchillo a un lado, y con movimientos pausados, la rodeó con sus brazos, atrapándola entre la encimera y su cuerpo. «No podemos», susurró ella, aunque su voz carecía de convicción. «¿No podemos?», repitió John, inclinando su rostro hacia el de ella. Noelia cerró los ojos cuando sus labios estaban a punto de tocarse. Pero en ese instante, el sonido de la puerta de entrada interrumpió el momento. Jorge. El pánico la golpeó como un balde de agua fría. John se apartó de inmediato, retrocediendo apenas unos pasos antes de que Jorge entrara en la cocina. «Hola, amor», dijo Jorge con su tono habitual, dejando su maletín sobre la mesa. Noelia sintió que el aire se atascaba en su garganta. Su corazón latía con fuerza, pero se obligó a sonreír, a fingir normalidad. «Jorge, no esperaba que llegaras tan pronto». «Terminamos antes de lo planeado», respondió él mirando a su alrededor sin sospecha alguna. «¿Qué hay de cenar?». John tomó la iniciativa.
Estábamos a punto de terminar. Tuvimos que improvisar algo. Dijo con una naturalidad impresionante. Noelia casi lo envidió. Mientras su propio cuerpo temblaba por la adrenalina, John se comportaba como si nada hubiera sucedido. Jorge se acercó a su esposa y le dio un beso en la mejilla. Noelia sintió su piel arder bajo el contacto, no por amor, sino por la culpa que la consumía. Mientras servían la cena, John y ella apenas cruzaron miradas. Pero en su interior, ambos sabían la verdad. Ya no había vuelta atrás. La pregunta ahora era, ¿cuánto tiempo podrían ocultarlo? Esta noche estábamos solo John y yo en la casa. Jorge está nuevamente de viaje de negocios, algo que no me es ajeno. Después de cenar, limpié la cocina mientras John se sentaba en la silla, observándome en silencio. La atmósfera entre nosotros no era como los días anteriores. Estaba cargada de una tensión invisible. Sabía que John quería decir algo, pero lo evité deliberadamente y me concentré en lavar los platos. No fue hasta que cerré el grifo y no me había dado la vuelta que John apareció de repente por detrás y me abrazó. Su cálido aliento sopló suavemente sobre mi cuello, provocando que todo mi cuerpo se pusiera rígido. «Deja a Jorge en paz», susurró John. Su voz no era una sugerencia, sino una orden. «Ya no quiero andar a escondidas por ahí». Me sobresalté, y mi mano agarró la toalla con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. «John, ¿de qué tonterías estás hablando?». Intenté mantener la voz tranquila, pero mi corazón latía con fuerza. John no me soltó, apretando sus brazos a mi alrededor, como si temiera que saliera corriendo. «¿Alguna vez has pensado en dejarlo?», susurró, con voz baja y dolida. Cerré los ojos y respiré profundamente. Sabía que este día llegaría tarde o temprano. Jorge y yo no estamos enamorados desde hace mucho tiempo. Nuestro matrimonio fue más un hábito y una responsabilidad que un compromiso. Pero eso no significa que pueda tirarlo todo fácilmente por un amor equivocado, aunque ese amor me haya devuelto a la vida después de tantos años de soledad. John, las cosas entre tú y yo no pueden durar para siempre, lo dije con toda la razón que me quedaba. John me giró lentamente, obligándome a mirarlo a los ojos. «No puedo creer que no tengas sentimientos por mí», dijo John, con voz firme pero con los ojos llenos de dolor. «¿O simplemente me ves como un reemplazo?». Abrí la boca para negarlo, pero no pude pronunciar palabra. «Porque sé que tiene razón. No puedo engañarme pensando que esto es simplemente un juego peligroso. Si solo hubiera sido un flechazo pasajero, ya habría parado hace tiempo. Pero no pude. No puedo evitar sentir mi corazón palpitar cada vez que estoy con John. No se podía negar que su gentileza llenaba un vacío que a Jorge nunca le había importado. No podía negar lo mucho que anhelaba el toque de John. Pero al mismo tiempo, no puedo ser lo suficientemente egoísta como para arruinarlo todo solo por mis propios sentimientos. «No puedo, John», susurré. Mis ojos empezaban a arder. John me miró durante un largo rato, con ojos complicados. «¿Así que realmente solo soy un reemplazo?». «No», casi dije de golpe, mientras mi mano agarraba inconscientemente su brazo. «John, no eres un reemplazo, pero yo no puedo renunciar a esta vida. Ella tiene familia y responsabilidades. Si esto se descubre, todo se desmoronará». John frunció los labios y sonrió amargamente. «¿Qué pasa contigo? ¿Piensas en mis sentimientos?». Me dolía el corazón. Por supuesto que sí. Pienso en John todos los días. Pensando en sus tiernos ojos cada vez que me miraba. Pensando en las cálidas manos que me han abrazado tantas veces, protegiéndome de la soledad. Pero si elijo a John, significa que destruiré todo lo que he construido a lo largo de los años. «Lo siento», susurré con la voz quebrada. John me miró durante un largo rato y luego sonrió levemente. «Tengo miedo de perderlo todo, pero quizá no tenga miedo de perderte a ti». Dicho esto, quitó mi mano de su brazo, luego se giró y se alejó. Me quedé allí, sintiéndome como si acabara de perder lo más importante de mi vida. John no se fue inmediatamente. Él todavía vive en esta casa, pero la distancia entre nosotros ha cambiado. En los días siguientes ya no me buscó activamente. No más toques furtivos, no más mensajes secretos. Él es más frío. O tal vez estaba tratando de apagar el fuego interior, tal como yo había estado tratando de hacer. ¿Pero realmente puedo desactivarlo?
o todo se derrumbará en algún momento. Los días siguientes, la casa quedó extrañamente silenciosa. John ya no me buscaba activamente ni me miraba con los ojos gentiles que solía hacerlo. Él mantuvo la distancia, y yo sabía que esa era su manera de protegerse. Por mi parte, también intento volver a la vida normal. Todavía cocino, todavía espero que Jorge llegue a casa, todavía mantengo la apariencia de una esposa perfecta. Pero mi corazón no es el mismo. Cada vez que miro a John, siento un dolor en el pecho. Extraño los toques furtivos. Recuerde los mensajes furtivos. Recuerda la dulzura en sus ojos. Pero yo también tengo miedo. Tengo miedo de que si cruzo esa línea lo perderé todo. Una tarde, Jorge regresó de un largo viaje de negocios. Me quedé en la puerta, sonriéndole como todas las demás veces. Pero Jorge simplemente me besó suavemente en la frente y se fue directo a su oficina. Me quedé quieto por un largo tiempo. Mi sonrisa se desvaneció poco a poco. ¿Cuándo fue la última vez que Jorge me abrazó? Ya no lo recuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que realmente me miraste, y no solo miraste a través de mí? Probablemente hace mucho tiempo. Regresé a la sala de estar, y allí estaba John, de pie, mirándome en silencio. No dijo nada, pero sus ojos contenían mucha emoción. No lo soporto más. Caminé rápidamente hacia él y por primera vez, fui yo quien tomó la iniciativa de abrazarlo primero. John se congeló y luego lentamente apretó sus brazos a mi alrededor. ¿Vas a seguir así?, susurró. Cerré los ojos y respiré profundamente. No lo sé. Pensé que podía parar, que podía volver a ser una buena esposa, que podía fingir que nunca había pasado nada entre John y yo. Pero me estaba engañando a mí mismo. No puedo. Nunca quise parar. A la mañana siguiente, Jorge salió de casa temprano. Vi su figura desaparecer fuera de la puerta. Mi corazón se sintió extrañamente vacío. Me giré y encontré los ojos de John. Él se quedó allí, esperando. Lo sé, es hora de tomar una decisión. Puedo continuar con este matrimonio, seguir viviendo en seguridad pero en soledad. O podría caminar hacia John, sin importar las consecuencias. Pero ¿qué pasa si Jorge descubre la verdad? ¿Se enojará, me odiará o simplemente será indiferente como siempre me ha tratado? No lo sé, pero una cosa sí sé con certeza. Esto no es algo que pueda mantenerse en secreto para siempre. Tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Y cuando ese momento llegue, no habrá vuelta atrás para mí.